Mi nombre es Rodrigo Vargas, y hasta esta mañana creía conocer a mi esposa, hasta que encontré esa fotografía en su cartera, y mi mundo se desplomó como un castillo de naipes bajo la lluvia de Buenos Aires. La imagen mostraba a Elena abrazando a otro hombre en lo que claramente era un momento íntimo, sus sonrisas radiantes contrastando con la fecha en el reverso, 3 días atrás. ¿Quién es este hombre, Elena?, pregunté, mostrándole la fotografía mientras ella servía el café matutino. Sus ojos se abrieron como platos, el color drenándose de su rostro como agua sucia por un desagüe. Rodrigo, yo puedo explicar, comenzó, pero su voz se quebró antes de que pudiera continuar. El temblor en sus manos mientras dejaba la cafetera me dijo todo lo que necesitaba saber. Durante 18 años de matrimonio había aprendido a leer cada gesto de Elena, el modo en que se mordía el labio inferior cuando mentía, cómo evitaba mi mirada cuando ocultaba algo, la forma en que sus dedos jugueteaban con su anillo de bodas cuando se sentía culpable. Todos esos signos estaban ahí, brillando como luces de neón en la penumbra de nuestra cocina. ¿Desde cuándo? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba, aunque por dentro sentía como si hubiera tragado vidrio molido. Elena se desplomó en la silla frente a mí, lágrimas comenzando a derramarse por sus mejillas. 6 meses, susurró. Su nombre es Sebastián Morales. Es el jefe de negociaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Colombia, donde Elena había estado viajando frecuentemente por su trabajo en la embajada argentina. Esos viajes que yo había apoyado con orgullo, feliz de que mi esposa fuera una diplomática tan respetada. Los viajes a Bogotá, murmuré, las piezas del rompecabezas encajando con una claridad dolorosa. Todas esas conferencias diplomáticas. Ella asintió miserablemente. Rodrigo, nunca quise que esto pasara, simplemente sucedió. Sebastián y yo trabajamos muy de cerca en las negociaciones comerciales y... ¿Y qué? La ira comenzaba a hervir en mi pecho, reemplazando el shock inicial. ¿Y decidiste que 18 años de matrimonio no significaban nada? No es así. Elena se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde solíamos desayunar los domingos. Nuestro matrimonio, Rodrigo, ambos sabemos que llevamos años viviendo como extraños. Tú con tu carrera legal, yo con la diplomacia. Cuando fue la última vez que realmente hablamos, que nos conectamos? Sus palabras tenían un filo de verdad que dolía más que la traición misma. Era cierto que habíamos estado distantes, que nuestras carreras nos habían llevado por caminos separados, pero nunca imaginé que Elena buscaría conexión en los brazos de otro hombre. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté, mi voz adquiriendo un tono frío que no reconocí. ¿Divorciarnos? ¿Mudarte a Colombia? ¿Comenzar una nueva vida con tu amante diplomático? Elena se volvió hacia mí, sus ojos rojos pero con una determinación que no había visto en años. No lo sé, Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo. No tengo todas las respuestas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, el ruido distante del tráfico matutino de Buenos Aires, todo se amplificó en la tensión de nuestra cocina convertida en campo de batalla. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Elena se apresuró a contestar, probablemente agradecida por la interrupción. ¿Hola? Sí, soy Elena Vargas. ¿Cómo dice? ¿Ahora mismo? Su expresión cambió de alivio a confusión, luego a algo que parecía miedo puro. Está bien, estaré allí en 30 minutos. Colgó el teléfono con manos temblorosas y se volvió hacia mí. Era de la embajada. Necesitan verme urgentemente. Algo sobre las negociaciones con Colombia. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. En mis 20 años como abogado había aprendido a reconocer cuando las coincidencias eran demasiado convenientes. El descubrimiento de la aventura de Elena, seguido inmediatamente por una llamada urgente relacionada con su trabajo en Colombia, no podía ser casualidad. Elena, dije, levantándome lentamente de mi silla. ¿Hay algo más que necesito saber? ¿Algo más que no me has contado? Ella ya estaba corriendo hacia el dormitorio para vestirse. No, Rodrigo, es solo mi trabajo. Probablemente algo relacionado con el acuerdo comercial que hemos estado negociando. Pero su voz sonó forzada, artificial, como si estuviera recitando líneas de un guión que había memorizado pero no entendía completamente. Mientras escuchaba sus pasos apresurados en el piso superior, una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si la aventura de Elena no era solo una infidelidad personal? ¿Y si había algo más grande en juego? En mi carrera legal, había manejado casos de espionaje empresarial, donde los secretos comerciales se filtraban a través de relaciones románticas cuidadosamente orquestadas. ¿Era posible que Elena, mi Elena, estuviera involucrada en algo así? El sonido de la ducha corriendo me sacó de mis pensamientos. Elena se estaba preparando para ir a la embajada, probablemente a enfrentar las consecuencias de algo que yo aún no entendía completamente. Mientras esperaba su regreso, decidí hacer algunas llamadas propias. Tenía contactos en el gobierno,
colegas que trabajaban en casos de seguridad nacional. Si mis sospechas eran correctas, si Elena estaba involucrada en algo más que una simple aventura, necesitaba saberlo, porque algo me decía que la fotografía en su cartera era solo la punta del iceberg de una verdad mucho más fría y traicionera. Elena regresó de la embajada 3 horas después, pero no era la misma mujer que había salido corriendo esa mañana. Su rostro estaba pálido como papel, sus manos temblaban visiblemente, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Terror puro. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Ella se dejó caer en el sofá de nuestra sala, sus dedos entrelazados con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Rodrigo, estoy en problemas. Problemas muy serios. ¿Qué tipo de problemas? Elena levantó la mirada hacia mí, y por primera vez en meses, vi a la mujer de la que me había enamorado 23 años atrás. Vulnerable, asustada, humana. Agentes de inteligencia argentina me mostraron fotografías, Rodrigo, fotografías de Sebastián y yo, íntimas. Dijeron que alguien nos había estado vigilando durante meses. Mi sangre se enfrió. ¿Quién? No lo dijeron directamente, pero... Elena se paró y comenzó a caminar en círculos por la sala, una manía que tenía cuando estaba extremadamente nerviosa. Insinuaron que podría ser inteligencia colombiana, o tal vez espías industriales. El acuerdo comercial que estamos negociando vale miles de millones de dólares, Rodrigo. Elena, siéntate y cuéntame exactamente qué te dijeron. Ella obedeció, su entrenamiento diplomático tomando control incluso en esta situación desesperada. El jefe de operaciones, un hombre llamado Coronel Méndez, me mostró las fotografías. Dijo que tenían evidencia de que yo había estado pasando información confidencial a Sebastián durante nuestros encuentros. ¿Y es cierto? La pregunta colgó en el aire como humo tóxico. Elena me miró con ojos llenos de lágrimas, no intencionalmente, pero... Dios mío, Rodrigo, hablábamos de todo. Cuando estás con alguien íntimamente, compartes cosas sin pensarlo. Detalles sobre el trabajo, frustraciones, estrategias. ¿Qué tipo de información? Posiciones de negociación argentinas, nuestras líneas rojas en el acuerdo comercial, los sectores donde estábamos dispuestos a hacer concesiones. Elena enterró su rostro en sus manos. Nunca pensé que él la estuviera usando contra nosotros. El abogado en mí comenzó a procesar la información metódicamente. Si Elena había estado filtrando información diplomática sensible, aunque fuera inconscientemente, las implicaciones legales eran enormes. Traición, espionaje, violación de secretos de Estado, todos eran cargos que podrían enviarla a prisión por décadas. ¿Qué quieren de ti? Elena levantó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y algo más, determinación. Quieren que continúe la relación con Sebastián, pero ahora trabajando para ellos. Las palabras golpearon mi cerebro como un martillo. Quieren que te conviertas en una espía doble. El coronel Méndez fue muy claro. O coopero con la operación de inteligencia argentina o enfrentaré cargos por traición. Y Rodrigo, su voz se quebró. Si me procesan, no solo se acaba mi carrera, podría ir a prisión por 20 años. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, necesitando distancia para procesar todo. En las calles de Buenos Aires, la vida continuaba normal. Madres empujando carriolas, estudiantes yendo a la universidad, vendedores ambulantes pregonando sus productos. Nadie sabía que en este apartamento del 5º piso, mi matrimonio y la vida de mi esposa se estaban desintegrando simultáneamente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté sin voltearme. 1 semana. Sebastián va a estar en Buenos Aires para la siguiente ronda de negociaciones. El coronel Méndez quiere que establezca una reunión, que consiga información específica sobre las estrategias colombianas. ¿Y después? Después, no lo sé. Supongo que depende de qué tan valiosa sea la información que pueda obtener. Me volví hacia Elena, estudiando a la mujer con la que había compartido casi 2 décadas de mi vida. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Elena se puso de pie lentamente, acercándose a mí con pasos vacilantes. Rodrigo, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que he hecho, pero... te necesito. Estoy aterrorizada y no sé en quién más puedo confiar. ¿Confiar? La ironía de la palabra me hizo reír amargamente. Elena, me engañaste durante 6 meses, me mentiste todos los días, y ahora me pides que confíe en ti. Tienes razón, susurró. No merezco tu confianza. Pero Rodrigo, por favor necesito tu ayuda legal, tu experiencia. Si hay alguna manera de salir de este lío sin destruir completamente nuestras vidas. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o decepción. Pero todo lo que vi fue miedo genuino y arrepentimiento. A pesar de la traición, a pesar de la ira que hervía en mi pecho, había algo más fuerte. 20 años de amor compartido, de sueños construidos juntos, de una vida entrelazada que no podía simplemente borrarse. Está bien, dije finalmente, te ayudaré, pero con condiciones. Elena asintió ansiosamente. Las que quieras. Primera, nada más de mentiras. De ahora en adelante me cuentas todo. Cada detalle, cada conversación, cada plan. Segunda,
Cuando esto termine, tú y yo vamos a terapia matrimonial. Y tercera, hice una pausa, asegurándome de que entendiera la gravedad de mis palabras. Si descubro que me estás mintiendo sobre algo, cualquier cosa, me voy y te enfrentas a esto sola. Acepto, dijo Elena sin vacilar. Todo. Bien, entonces comencemos. Cuéntame todo sobre Sebastián Morales, su background, sus debilidades, sus motivaciones. Si vamos a convertirte en una espía doble, necesitamos entender exactamente con quién estamos tratando. Elena se sentó de nuevo, esta vez con postura más recta, su entrenamiento diplomático activándose. Sebastián tiene 42 años, divorciado, 2 hijos que viven con su exesposa en Medellín. Es ambicioso, extremadamente inteligente, pero tiene una debilidad, está genuinamente enamorado de mí. ¿Y tú? ¿Estás enamorada de él? Elena vaciló por un momento, y en ese silencio, escuché la respuesta que temía. Sí, murmuró finalmente, o al menos, creía estarlo. El dolor que atravesó mi pecho fue físico, como si alguien hubiera clavado un cuchillo entre mis costillas, pero lo empujé hacia abajo, encerrándolo en algún lugar profundo donde no pudiera interferir con lo que necesitaba hacer. Bien, dije, mi voz sorprendentemente firme. Eso podríamos usarlo a nuestro favor. Durante las siguientes 3 horas, Elena y yo trabajamos como un equipo por primera vez en años. Planificamos cada aspecto de su próximo encuentro con Sebastián, cada pregunta que haría, cada pieza de información que intentaría obtener. Era extraño y doloroso, pero también extrañamente liberador. Mientras trabajábamos, no pude evitar preguntarme si esta crisis sería lo que finalmente nos salvaría o lo que nos destruiría para siempre. Lo que no sabía era que alguien más había estado haciendo planes mucho más elaborados que los nuestros. Sebastián Morales llegó a Buenos Aires un martes por la tarde, y Elena había arreglado encontrarse con él en el Hotel Alvear, el mismo lugar donde había comenzado su aventura 6 meses atrás, mientras ella se preparaba para lo que el coronel Méndez había llamado la misión más importante de su carrera. Yo me senté en nuestro estudio, revisando por 10ª vez el plan que habíamos trazado. Elena llevaba un dispositivo de grabación oculto, cortesía de la inteligencia argentina, y tenía instrucciones específicas sobre qué información buscar. El coronel Méndez quería detalles sobre las verdaderas intenciones colombianas en el acuerdo comercial, especialmente relacionadas con los derechos mineros en la región amazónica. ¿Estás lista?, pregunté mientras Elena ajustaba su collar por última vez. Ella se volvió hacia mí, y por un momento vi a la mujer con la que me había casado. Elegante, sofisticada, pero con una vulnerabilidad en los ojos que solo yo conocía. Rodrigo, si algo sale mal, no va a salir mal. La interrumpí. Eres una diplomática experimentada. Has negociado con presidentes y ministros. Un hombre enamorado no debería ser un desafío. Elena asintió, pero noté cómo sus dedos temblaban ligeramente mientras tomaba su bolso. Te amo, dijo suavemente. Independientemente de lo que pase, quiero que sepas que te amo. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Durante meses había sentido que Elena se estaba alejando de mí, que nuestro matrimonio se había convertido en una formalidad cómoda. Escucharla decir esas palabras ahora, en este momento, me llenó de una mezcla de esperanza y dolor que no sabía cómo procesar. Yo también te amo, respondí. Ahora ve y tráenos la información que necesitamos para salir de este lío. Elena se reunió con Sebastián en el bar del hotel, un lugar íntimo con iluminación suave y músicos tocando tango en vivo. Desde mi perspectiva como esposo traicionado, debería haber sentido solo ira al imaginar a mi esposa en los brazos de otro hombre, pero la situación había evolucionado más allá de la infidelidad personal. Ahora se trataba de supervivencia. 3 horas después, Elena regresó a casa con el rostro pálido pero los ojos brillando con una extraña mezcla de triunfo y confusión. ¿Cómo fue?, pregunté inmediatamente. Elena se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. Conseguí la información. Sebastián me contó todo sobre la estrategia colombiana, pero Rodrigo se detuvo, frunciendo el ceño como si estuviera procesando algo que no entendía completamente. Sebastián me dijo algo extraño, algo sobre cómo admiraba mi compromiso con mi país, incluso cuando significaba sacrificar mi felicidad personal. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué quiso decir con eso? No lo sé exactamente, pero cuando le pregunté se puso muy nervioso, casi como si hubiera dicho algo que no debía. Elena se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Rodrigo, es posible que Sebastián supiera desde el principio que yo estaba casada contigo. Por supuesto que lo sabía. Eres una diplomática argentina. Tu información personal está en archivos gubernamentales. No, me refiero a si sabía específicamente sobre ti, tu nombre, tu carrera, tu trabajo en casos de seguridad nacional. La pregunta me golpeó como una revelación.
En mis 20 años como abogado, había manejado varios casos clasificados relacionados con la seguridad argentina. Mi nombre aparecía en documentos gubernamentales, en listas de abogados con autorización de seguridad. Si alguien hubiera querido investigar formas de acceder a información sensible argentina. Elena, dije lentamente, ¿Sebastián alguna vez te preguntó específicamente sobre mi trabajo? Ella se detuvo en seco, sus ojos abriéndose con comprensión gradual. Dios mío, sí, en nuestras primeras citas me preguntó mucho sobre mi familia. Mi vida personal, pero especialmente sobre tu carrera legal. Dijo que estaba impresionado de que Argentina tuviera abogados tan especializados en seguridad nacional. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad terrible. Elena, ¿es posible que Sebastián te haya seducido específicamente porque estás casada conmigo? El color se drenó completamente de su rostro. ¿Estás sugiriendo que toda nuestra relación fue una operación de inteligencia? Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era el coronel Méndez. Señora Vargas, dijo su voz áspera a través del altavoz, necesito verla inmediatamente. Y traiga a su esposo. Hay algo que ambos necesitan saber. Una hora después, Elena y yo estábamos sentados en una oficina gubernamental sin ventanas, enfrentando al coronel Méndez y a una mujer que se presentó como agente Rivera de contrainteligencia. Entre ellos, había un archivo grueso con fotografías que reconocí inmediatamente. Sebastián y Elena en diversos lugares de Buenos Aires y Bogotá. Tengo noticias buenas y malas. Comenzó el coronel Méndez. La buena noticia es que la información que obtuvieron hoy de Sebastián Morales es extremadamente valiosa. La mala noticia es que ahora sabemos con certeza que toda la operación romántica fue planificada desde el principio. Elena se aferró a mi mano con fuerza. ¿Qué quiere decir? La agente Rivera abrió el archivo y extendió varias fotografías ante nosotros. Estas fueron tomadas hace 8 meses, 2 meses antes de que usted conociera oficialmente al señor Morales. Muestran agentes de inteligencia colombiana investigando los hábitos y rutinas de su esposa. Las fotografías mostraban a Elena en lugares que visitaba regularmente, la cafetería cerca de la embajada, el gimnasio donde hacía yoga, la librería donde compraba sus novelas favoritas. En cada imagen, había figuras en el fondo que ahora resultaban sospechosamente familiares. El encuentro inicial entre usted y Sebastián en Bogotá no fue coincidencia, continuó la agente Rivera, fue cuidadosamente orquestado. El Servicio de Inteligencia colombiano identificó a su esposa como un objetivo de alto valor debido a su posición diplomática y específicamente, debido a su matrimonio con usted, señor Vargas. Me recosté en mi silla, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Mi matrimonio con Elena era el objetivo desde el principio? Su trabajo en casos de seguridad nacional, su acceso a información clasificada, su influencia en círculos gubernamentales argentinos, todo eso la convertía en una operación de inteligencia extremadamente valiosa para Colombia. Elena había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas de rabia más que de tristeza. Sebastián me manipuló durante 6 meses. Cada palabra, cada caricia, cada promesa de amor, todo fue mentira. No todo, dijo el coronel Méndez suavemente. Nuestros psicólogos han analizado las grabaciones de hoy. Creemos que Sebastián Morales desarrolló sentimientos genuinos por usted durante la operación. Es algo que sucede más a menudo de lo que la gente piensa en el espionaje. ¿Y eso cómo nos ayuda?, pregunté amargamente. La agente Rivera sonrió por primera vez desde que habíamos llegado. Porque un agente emocionalmente comprometido es un agente vulnerable. Y ahora que sabemos que Colombia está ejecutando operaciones de inteligencia contra diplomáticos argentinos, tenemos justificación para una contraoperación mucho más agresiva. ¿Qué tipo de contraoperación? Una que requerirá que su esposa continúe la relación con Sebastián Morales, dijo el coronel Méndez, pero esta vez, nosotros controlaremos exactamente qué información él recibe. Y más importante, obtendremos acceso a los planes de inteligencia colombiana a largo plazo. Elena se enderezó en su silla, su entrenamiento diplomático tomando control una vez más. ¿Por cuánto tiempo? Probablemente varios meses, hasta que hayamos expuesto toda la red de espionaje colombiana operando en Argentina. Miré a mi esposa, viendo la determinación reemplazar al dolor en sus ojos. Elena, no tienes que hacer esto, podemos buscar otras opciones. Ella se volvió hacia mí, y en su mirada vi a la mujer fuerte e inteligente de la que me había enamorado. Sí, tengo que hacerlo, no solo por nosotros, sino por mi país. Sebastián y sus superiores me utilizaron, me manipularon, convirtieron mis emociones en un arma contra Argentina. Es hora de devolverles el favor. El coronel Méndez asintió con aprobación. Excelente. Comenzaremos el entrenamiento avanzado mañana. Señor Vargas, su esposa va a necesitar todo su apoyo durante los próximos meses. Mientras salíamos del edificio gubernamental esa noche, Elena y yo caminamos en silencio por las calles iluminadas de Buenos Aires. Habíamos entrado a esa oficina como un matrimonio en crisis, destruido por la infidelidad. Salíamos como socios en una operación de contrainteligencia que podría determinar el futuro de las relaciones entre Argentina y Colombia.
Rodrigo, dijo Elena cuando llegamos a nuestro auto, ¿podrás hacer esto? ¿Vivir sabiendo que estoy actuando como si amara a otro hombre? La pregunta me forzó a enfrentar una verdad que había estado evitando. No lo sé, admití, pero sé que te amo lo suficiente para intentarlo. Lo que ninguno de nosotros sabía era que alguien más había estado planeando mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. 3 meses después, Elena había perfeccionado su papel como espía doble. Sebastián, completamente enamorado y aparentemente ajeno a que había sido descubierto, le había dado acceso a información que estaba desmantelando sistemáticamente las operaciones de inteligencia colombiana en Argentina. Pero fue durante una tranquila cena de domingo, cuando toda la verdad finalmente salió a la luz. Elena había regresado de su última reunión con Sebastián visiblemente perturbada. Durante la cena apenas tocó su comida, empujando los ravioles por el plato mientras contemplaba algo que obviamente la atormentaba. ¿Qué pasó hoy?, pregunté finalmente. Elena dejó el tenedor y me miró con ojos llenos de una confusión profunda. Sebastián me dijo algo extraño, algo que no tiene sentido. Me dijo que admiraba mi lealtad hacia ti, especialmente considerando que sabía la verdad desde el principio. Un escalofrío familiar recorrió mi columna vertebral. ¿Qué verdad? Eso es lo que le pregunté. Y Rodrigo, Elena se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Sebastián dijo que él sabía que mi esposo había orquestado todo desde el principio, que tú habías planeado que yo me encontrara con él en Bogotá. Las palabras golpearon mi cerebro como balas. Eso es imposible. Elena, yo ni siquiera sabía que Sebastián existía hasta que encontré esa fotografía. Eso es lo que yo le dije, pero él insistió. Dijo que tenía documentos que lo probaban. Elena se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Rodrigo, ¿es posible que alguien en la inteligencia argentina te haya estado utilizando sin que lo supieras? Me levanté también, mi mente trabajando furiosamente. ¿Qué tipo de documentos dijo que tenía? Correspondencia oficial, memorandos internos del gobierno argentino. Sebastián dijo que todo el plan había sido desarrollado por alguien de muy alto nivel en nuestro propio gobierno. Una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. Elena, ¿recuerdas exactamente cuándo comenzaste a viajar frecuentemente a Colombia? Ella frunció el ceño, concentrándose. Hace aproximadamente 8 meses, poco después de que tú tomaras el caso de seguridad nacional contra esa empresa minera colombiana. Mi sangre se enfrió. El caso al que se refería había sido uno de los más complicados de mi carrera. Una empresa colombiana había estado intentando sobornar funcionarios argentinos para obtener derechos mineros en territorio argentino. Había ganado el caso, pero había hecho enemigos poderosos en el proceso. Elena, dije lentamente, ¿quién exactamente aprobó tu asignación a las negociaciones con Colombia? Ella se volvió hacia mí, sus ojos comenzando a mostrar la misma terrible comprensión que estaba creciendo en mi mente. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Manuel Herrera, dijo que yo era la única diplomática con la experiencia necesaria para manejar las negociaciones comerciales. Manuel Herrera, un hombre que conocía bien de mis casos de seguridad nacional, un hombre ambicioso que había estado presionando por mejores relaciones comerciales con Colombia, a pesar de las implicaciones de seguridad que eso conllevaba. Elena, necesito que pienses cuidadosamente. En tu primera reunión con Herrera sobre la asignación a Colombia, mencionó específicamente mi trabajo en casos de seguridad nacional. Elena se sentó pesadamente en el sofá, sus manos temblando. Sí, dijo que era importante que alguien con conexiones familiares apropiadas manejara las negociaciones. Pensé que se refería a que yo entendía la importancia de la seguridad nacional por estar casada contigo. ¿Y nunca te pareció extraño que te asignaran a Colombia específicamente después de mi caso contra la empresa minera? Elena enterró su rostro en sus manos. Dios mío, Rodrigo, ¿estás sugiriendo que Manuel Herrera me envió deliberadamente a Colombia sabiendo que me convertiría en un objetivo de inteligencia? Antes de que pudiera responder, mi teléfono celular sonó. Era un número que no reconocía. Señor Vargas, la voz era masculina, con un ligero acento que no podía identificar. Mi nombre es Carlos Mendoza. Soy periodista de investigación. Tengo información que creo que le interesará sobre su esposa y las operaciones de inteligencia en las que está involucrada. Elena me miró con ojos llenos de pánico. Puse el teléfono en altavoz. ¿Qué tipo de información?, pregunté cautelosamente. Documentos que prueban que toda la operación fue diseñada por alguien dentro del gobierno argentino. Alguien que quería usar a su esposa como peón en un juego mucho más grande. Hubo una pausa. ¿Pueden encontrarse conmigo esta noche? Hay cosas que necesitan saber antes de que sea demasiado tarde. Elena y yo nos miramos. Cada instinto me decía que era una trampa, pero la desesperación por encontrar respuestas era más fuerte que el miedo. ¿Dónde?, pregunté. Café Tortoni. En 1 hora. Vengan solos. La línea se cortó, dejándonos en un silencio tenso. Rodrigo, esto no me gusta, dijo Elena. ¿Y si es una trampa del gobierno colombiano? ¿Y si no lo es?, respondí. Elena, necesitamos respuestas. Alguien nos ha estado manipulando desde el principio, y necesitamos saber quién.
Una hora después, estábamos sentados en una mesa del fondo del histórico Café Tortoni, esperando a un hombre que podría tener las respuestas que habíamos estado buscando desesperadamente. El lugar estaba lleno de turistas y locales, el murmullo de conversaciones mezclándose con el sonido del tango que tocaba una orquesta pequeña en el escenario. Carlos Mendoza llegó exactamente a tiempo, un hombre de unos 50 años, cabello canoso, ojos inteligentes detrás de anteojos sin marco. Llevaba una carpeta de cuero marrón que colocó cuidadosamente sobre la mesa. «Señor y señora Vargas», dijo, sentándose frente a nosotros, «gracias por venir. Sé que esto debe ser extraordinariamente difícil para ustedes». «¿Quién es usted realmente?», preguntó Elena directamente. Mendoza sonrió tristemente. «Soy exactamente quien dije que era, un periodista de investigación, pero también soy alguien que ha estado siguiendo las actividades de Manuel Herrera durante los últimos 2 años». «¿Por qué?», pregunté. «Porque Herrera no es solo el subsecretario de Relaciones Exteriores, es el centro de una red de corrupción que involucra contratos mineros, sobornos internacionales y ahora aparentemente operaciones de inteligencia no autorizadas». Mendoza abrió la carpeta y extrajo varios documentos. «Estos son memorandos internos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muestran que Herrera planificó deliberadamente la asignación de su esposa a Colombia, sabiendo que se convertiría en un objetivo de inteligencia». Elena tomó los documentos con manos temblorosas. «¿Por qué haría eso?». «Porque Herrera tiene inversiones personales en empresas mineras colombianas. Su plan era usar la información que Colombia obtendría a través de su esposa para sabotear las negociaciones comerciales argentinas, forzando un acuerdo más favorable para Colombia, y para sus propios intereses financieros». Mi mente comenzó a procesar las implicaciones. Herrera convirtió a Elena en un objetivo de espionaje para beneficiarse económicamente de la filtración de información argentina. «Exacto, pero hay más». Mendoza extrajo otra serie de documentos. «Herrera también es quien filtró información sobre el caso minero que usted ganó el año pasado, señor Vargas. Esa información llegó directamente a los colombianos, permitiéndoles desarrollar contramedidas legales». Elena se puso pálida. «Dios mío, Manuel me ha estado utilizando desde el principio». Y cuando la operación de inteligencia argentina descubrió la infiltración colombiana, Herrera vio una oportunidad de oro: convertir a su esposa en una espía doble para obtener información que él podría usar para sus propios fines. «¿El coronel Méndez sabe esto?», pregunté. Mendoza negó con la cabeza. «El coronel Méndez es honesto, pero está siendo manipulado por Herrera tanto como ustedes. Herrera tiene acceso a toda la información que su esposa obtiene de Sebastián, y la está usando para sus propias negociaciones privadas con empresas colombianas». Elena se levantó abruptamente, caminando hacia el escenario donde la orquesta tocaba un tango melancólico. Pude ver la ira y la humillación luchando en su rostro. «¿Tiene pruebas de todo esto?», pregunté a Mendoza. «Suficientes para destruir la carrera de Herrera y exponer toda la red de corrupción. Pero necesito la cooperación de ustedes». «¿Qué tipo de cooperación?». Mendoza se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Necesito que su esposa confronte a Herrera con esta información. Necesito que lo grabe admitiendo su participación en la operación». Elena regresó a la mesa, sus ojos brillando con una determinación que no había visto en meses. «¿Cuándo?». «Herrera tiene una reunión privada programada para mañana por la noche, una cena con inversores colombianos en su casa. Su esposa puede solicitar una reunión urgente, diciéndole que Sebastián sospecha algo y que necesita nuevas instrucciones». «Es peligroso», dije inmediatamente. «Si Herrera sospecha que sabemos la verdad». «Rodrigo», Elena me interrumpió, «he sido utilizada como un peón durante casi un año, por Colombia, por mi propio gobierno, por un hombre en quien confiaba. Es hora de tomar control». Esa noche, mientras planificábamos la confrontación con Herrera, Elena y yo hablamos más honestamente de lo que habíamos hecho en años. La crisis había destruido las mentiras cómodas en las que habíamos construido nuestro matrimonio, pero también había revelado una fortaleza en nuestra relación que habíamos olvidado que existía. «Rodrigo», dijo Elena mientras yacíamos en la cama, «independientemente de lo que pase mañana, quiero que sepas que estos últimos meses, trabajando contigo, luchando juntos, me han recordado por qué me enamoré de ti». «¿Y Sebastián?», pregunté, finalmente reuniendo el coraje para la pregunta que había estado evitando. Elena fue silenciosa por un largo momento. Lo que sentí por Sebastián era real en su momento, pero era amor basado en mentiras, manipulación, ilusión. Lo que siento por ti, eso es amor basado en conocimiento real, en historia compartida, en elección deliberada. ¿Elección? Sí.
Elegir amarte sabiendo todos tus defectos, todas nuestras fallas como pareja, elegir construir algo real en lugar de vivir una fantasía diseñada por otros. Al día siguiente, Elena se preparó para lo que podría ser la actuación más importante de su carrera diplomática. Pero esta vez, no estaba actuando para beneficio de otros, estaba actuando para recuperar el control de su propia vida. La casa de Manuel Herrera en el exclusivo barrio de La Recoleta era exactamente lo que esperarías de un funcionario gubernamental corrupto. Ostentosa, elegante y pagada con dinero que obviamente excedía su salario oficial. Elena llegó a las 8 de la noche, llevando el dispositivo de grabación que Mendoza le había proporcionado, y una determinación férrea que yo no había visto en ella durante años. Desde mi auto estacionado a una cuadra de distancia la observé caminar hacia la puerta principal. Carlos Mendoza estaba en otro vehículo al final de la calle, listo para contactar a las autoridades si algo salía mal. El plan era simple. Elena confrontaría a Herrera con las acusaciones, intentaría conseguir una confesión grabada, y saldría antes de que él pudiera sospechar que había sido descubierto. Lo que no habíamos anticipado era lo que Elena descubriría dentro de esa casa. Herrera la recibió en su estudio privado, una habitación forrada de libros con vista al jardín. Era un hombre de 60 años, distinguido, con el tipo de presencia que inspiraba confianza automática. Exactamente el tipo de persona que podría orquestar una traición masiva mientras sonreía y estrechaba manos. Elena, mi querida, dijo Herrera, sirviendo 2 copas de vino tinto. Dijiste que era urgente. ¿Hay problemas con la operación Sebastián? Elena aceptó la copa con manos firmes, su entrenamiento diplomático ocultando perfectamente la tormenta de emociones en su interior. Manuel, necesito hacerte una pregunta directa, y necesito una respuesta honesta. Herrera se sentó detrás de su escritorio masivo, estudiando el rostro de Elena con ojos calculadores. Por supuesto, siempre puedes contar con mi honestidad. Tú orquestaste mi asignación a Colombia, sabiendo que me convertiría en un objetivo de inteligencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Herrera tomó un sorbo de vino, sus ojos nunca dejando el rostro de Elena. Finalmente, se recostó en su silla y sonrió. ¿Quién te dijo eso? Responde la pregunta Manuel. Herrera se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín. Elena, has sido una de mis diplomáticas más valiosas durante años. Tu inteligencia, tu dedicación, tu integridad, todas cualidades que he admirado profundamente. Manuel, pero también eres ingenua, continuó, volviéndose hacia ella. ¿Realmente creías que tu aventura con Sebastián era un secreto? ¿Que nadie en el gobierno sabía lo que estaba pasando? Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto tiempo has sabido? Desde el principio. De hecho, yo facilité las circunstancias para que sucediera. La confesión llegó tan fácilmente que Elena casi no pudo procesarla. ¿Por qué? Herrera regresó a su escritorio y abrió un cajón extrayendo una carpeta gruesa. Porque, mi querida Elena, tu matrimonio con Rodrigo te convierte en la herramienta perfecta para mis necesidades. ¿Qué necesidades? Rodrigo ha sido una espina en mi costado durante años. Su trabajo en casos de seguridad nacional, su insistencia en seguir la ley al pie de la letra, su negativa a entender que a veces el progreso requiere flexibilidad moral. Herrera abrió la carpeta, revelando fotografías de Elena y Sebastián, transcripciones de conversaciones, análisis detallados de información filtrada. Te he estado documentando meticulosamente cada aspecto de tu relación con Sebastián, cada secreto que le contaste, cada pieza de información que filtraste, cada momento íntimo que compartieron. Elena se puso de pie, sus piernas temblando. ¿Para qué? Para controlar a tu esposo. Por supuesto, con esta evidencia, puedo destruir tanto tu carrera como la de Rodrigo en cualquier momento. Oh, Herrera cerró la carpeta lentamente. Pueden ser mis socios silenciosos en algunas empresas muy lucrativas. ¿Chantaje? Yo lo llamo negociación. Rodrigo deja de interferir con mis operaciones comerciales, tú continúas proporcionándome información valiosa a través de Sebastián, y todos vivimos vidas muy cómodas. Elena se dirigió hacia la puerta, pero Herrera la detuvo con sus siguientes palabras. Por cierto, Elena, Sebastián también está trabajando para mí. Ella se congeló. ¿Qué? Sebastián Morales no es solo un agente de inteligencia colombiano enamorado. Es mi socio en varias empresas mineras. Su misión era seducirte, sí, pero no para Colombia. Era para obtener información que yo pudiera usar para mis propios fines comerciales. Elena se volvió lentamente, la comprensión completa finalmente golpeándola. Tú orquestaste todo.
mi asignación a Colombia, mi encuentro con Sebastián, incluso el descubrimiento de la operación de inteligencia. Brillante, ¿no? Incluso convencí al coronel Méndez de que convertirte en una espía doble era idea suya. Toda la información que has estado obteniendo de Sebastián viene directamente a mí antes de llegar a Inteligencia Argentina. Eres un monstruo. Herrera se rió suavemente. Soy un empresario, Elena, y tú has sido mi activo más valioso. Elena salió de la casa de Herrera con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la calle podían escucharlo. Pero también salió con algo más, una grabación completa de la confesión de Herrera y una determinación férrea de hacer que pagara por lo que había hecho. Cuando llegó a nuestro auto, su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de ira y triunfo. ¿Lo conseguiste?, pregunté inmediatamente. Elena levantó el pequeño dispositivo de grabación. Cada palabra. Rodrigo, es peor de lo que pensábamos. Herrera no solo me manipuló a Sebastián, al coronel Méndez, a todo el sistema de inteligencia argentina. Esa noche Elena Mendoza y yo trabajamos hasta el amanecer, organizando la evidencia, verificando los documentos, preparando un caso que destruiría no solo la carrera de Herrera sino toda la red de corrupción que había construido. 3 días después, la historia explotó en todos los medios argentinos. Subsecretario de Relaciones Exteriores arrestado por traición y corrupción. Red de espionaje internacional expuesta en caso de chantaje gubernamental. Diplomática argentina ayuda a exponer conspiración de alto nivel. Herrera fue arrestado en su oficina un martes por la mañana, esposado frente a las cámaras de televisión mientras negaba todas las acusaciones. Sebastián Morales fue declarado persona non grata y expulsado de Argentina. Varios otros funcionarios gubernamentales fueron investigados por conexiones con la red de corrupción. Pero el costo personal fue enorme. Elena renunció a su carrera diplomática, declarando que ya no podía trabajar en un sistema donde había sido tan fácilmente manipulada. Yo tomé un año sabático de mi práctica legal, necesitando tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Durante meses, Elena y yo asistimos a terapia matrimonial, trabajando para reconstruir la confianza que había sido destruida no solo por la infidelidad, sino por la manipulación sistemática de nuestras vidas por parte de otros. ¿Alguna vez me perdonarás completamente?, me preguntó Elena una noche, 6 meses después de que todo hubiera terminado. Estábamos sentados en nuestro jardín, observando el atardecer sobre Buenos Aires. Por primera vez en más de un año, nos sentíamos como nosotros mismos otra vez. Ya te he perdonado, respondí. Pero más importante, ¿tú puedes perdonarte a ti misma? Elena fue silenciosa por un largo momento. Creo que sí. Finalmente entiendo que ser manipulada no es lo mismo que ser culpable. Herrera y Sebastián me mintieron, me utilizaron. Convirtieron mis emociones en armas contra mi propio país, pero yo luché contra eso cuando descubrí la verdad. Y me ayudaste a luchar también. ¿Lamentaste alguna vez haberte quedado conmigo durante todo esto? La miré, viendo a la mujer que había conocido en la universidad hace tantos años, inteligente, fuerte, valiente, pero también vulnerable y humana. Nunca, Elena. Lo que pasamos nos destruyó y nos reconstruyó al mismo tiempo. Somos diferentes ahora, pero somos más fuertes. ¿Y confías en mí otra vez? Confío en nosotros, respondí. Confío en que hemos aprendido que el amor real no es solo pasión y romance, es elección, trabajo, comunicación honesta y la determinación de luchar juntos contra cualquier cosa que trate de separarnos. Un año después, Elena comenzó a trabajar como consultora independiente en ética diplomática, ayudando a otros gobiernos a identificar y prevenir operaciones de corrupción como la que habíamos expuesto. Yo regresé a mi práctica legal, pero ahora especializado en casos de protección a denunciantes. A veces, por las noches, todavía hablamos sobre Sebastián, sobre Herrera, sobre cómo nuestras vidas fueron manipuladas durante tanto tiempo. Pero cada vez duele menos, y cada vez nos sentimos más agradecidos de haber sobrevivido juntos. La traición había revelado mentiras que habíamos estado viviendo durante años, pero también había revelado una verdad más profunda, que el amor real no es perfecto, pero es resiliente, y que a veces, las crisis más devastadoras pueden convertirse en oportunidades para construir algo más fuerte y más auténtico de lo que tenías antes. En el final, Elena y yo no solo sobrevivimos a la traición, la transformamos en la base de un matrimonio más honesto, más fuerte y más verdadero del que jamás habíamos tenido. Y esa, tal vez, fue la venganza más dulce de todas, convertir la manipulación de otros en nuestra propia liberación.